El sancocho de hoy viene acompañado con bocachico, el río Sinú y de fondo fandango apaisado para comer sabroso. Es una combinación de periodismo ético y riguroso sazonado con reflexiones de este oficio en medio de los dolores de nuestra guerra. Esta invitada es una mujer única, es periodista, profe y directora de Entre Ríos Museos. Además es una lectora empedernida. Dice que le gusta escribir, pero escuchar le gusta más. Y de ahí nació La Voz de los Lápices. Su libro cuenta la toma paramilitar en la Universidad de Córdoba. Venga conmigo para que escuche y tenga como ejemplo a una de las grandes, Gina Morelo. ¿Cómo era Montería de esos primeros años? ¿Recuerdas olores, imágenes, calles? Lo primero es que me arrancas una sonrisa. Porque mi ciudad es una ciudad muy bonita. Recuerdo de niñita las calles destapadas, es decir, que no tenían pavimento, y como peladitos jugábamos a pie de pelado, muchos juegos bacanos que ahora se reemplazaron por las tabletas. Los niños hoy no son tan divertidos. No. Bueno, sí. Recuerdo el olor a pescado, bocachico, del Sinú, en la época en que había bocachico en el Sinú. Cada recuerdo me lleva a pensar en las cosas que ya no hay, de alguna manera. Es un departamento verde, con un cielo siempre tremendamente despejado, en donde está sudado todo el tiempo. Y los sonidos son maravillosos porque hay muchos pajaritos todavía, pero de niña se escuchaban más. Yo viví en un lugar que era como un complejo cenagoso, todavía era un territorio anfibio. Y recuerdo los animalitos, los sonidos. Como también recuerdo el sonido más bello que tiene el Sinú es que nos comamos las Eres y las S. Entonces no decimos Córdoba, sino Córdoba. Y eso es muy chévere. ¿A qué sabe y suena tu infancia? Mi infancia sabe a bocachico. Y suena a fandango paseado, que es nuestra música de la región. ¿Cuál es la herencia formativa de tus viejos? Uy, el amor por el territorio. Mi abuelo era un campesino, el padre de mi padre, campesino, constructor de canoas, carpintero, que me enseñó el amor por el río Sinú y que me lo mostró navegándolo con él en su canoa. Esa es la herencia más bella que tengo. Y por parte de madre también son todos campesinos de la Ciénaga de Betancí, un lugar donde confluyen muchas aves migratorias. Entonces yo creo que la herencia más bella fue entender la región en la que vivimos. Si no hubiese sido periodista, ¿qué hubiese sido? Ninguna otra cosa. Me encanta esto, lo decidí cuando estaba muy chiquita, todavía más chiquita de lo que soy ahora. Pero me gustaba hacer otra cosa. Recuerdo en la universidad me gustaba mucho bailar y enseñar a bailar. Creo que habría sido bailarina en caso extremo, pero realmente lo mío es el periodismo, es andar con los otros para encontrarnos y contar historias. ¿Cómo era Gina en el colegio? La Gina del colegio era una chica tímida, muy callada. La Gina del colegio de varias épocas. La más pequeñita era una niñita que le encantaban los juegos de la calle, la pelota, el béisbol. La niña ya más adolescente se volvió un poco callada y ya cuando estaba como a los 12 o 13 me interesé muchísimo por los libros. ¿Y en la universidad qué hacías? ¿Qué comías? ¿Dónde parchabas? Yo estudié en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. La universidad fue la mejor época de esa juventud en donde empiezas a conocer cosas. Nos juntábamos muchísimo para ir a la playa con los amigos en Barranquilla, con otros colegas, hoy colegas, amigos que teníamos en Cartagena. Nos gustaba mucho ir a los lugares a bailar salsa, que en Barranquilla hay muchos y son muy buenos. Para rumbear, para pasarla rico, como dices tú, para parchar. Pero también habían espacios que me encantaban por el intercambio conceptual y formativo que había. Me llamaba poderosamente la atención la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico.
y sin estudiar allá me iba a juntar con los movimientos estudiantiles solo para escucharlos. Me parecía interesante. Un político tenía una deuda con tu padre y le pagó con libros. ¿Recuerdas alguno en específico? Claro, fueron 12 libros que entraron a mi casa cuando yo tenía 12 años. Y el político le quedó debiendo a mi papi la elaboración, la confección de uniformes deportivos porque mi padre es sastre. Y entraron los primeros libros de García Márquez, A Sangre Fría de Truman, la colección de entrevistas de Oriana Fallaci y Ana Karenina. Y a esa edad empecé como loca a leer sin entender más de la mitad de lo que estaba leyendo. ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué no otra carrera? El periodismo, porque el periodismo es un oficio tremendamente empático, bonito. Es un ejercicio, que te aproxima a los otros y que te permite escuchar activamente a los otros. Cuando tenía 15 decidí que quería serlo porque quería contar las historias de mi tierra, de Córdoba, y con humildad creo que lo estoy haciendo. Cuando iniciaste en el periodismo, ¿cuáles eran los retos más complejos? ¿Asistir a una rueda de prensa, presentar un texto a un editor? Mi primer gran reto fue ese de decir que yo quería ser cronista y darme cuenta que las primeras crónicas fueron un desastre. El otro reto es precisamente hacer reportería. Cuando estamos en campo, la capacidad de asombro no se te puede dormir nunca y apenas estábamos aprendiendo un poco de eso. Otro gran reto era precisamente el de poder conectar las ideas, el de encontrar las formas de comunicar y de contar. Y en ese tiempo todo lo que teníamos a la mano era el oído y leer muchísimo en las bibliotecas y en los archivos, ¿no? Habríamos querido tener en mi tiempo lo que se tiene ahora de las tecnologías, pero no había. Entonces fueron distintos desafíos. Y uno que me parece muy bello es no perder de vista nunca la ética, esa que nos habían de alguna forma enseñado en la U, con ejemplos prácticos y que nos dábamos cuenta que afuera eran verdaderos dilemas que teníamos que resolver. ¿Qué consejo nos das a las que apenas empezamos en el periodismo? No me gusta aconsejar, no me gusta. Algo anda mal. Lo que puedo decir es sencillamente que sigan el instinto. Se va a poner interesante. Que no pierdan el amor por lo que hacen, que saquen toda esa buena energía y toda esa empatía que tienen, que la cultiven con los otros y que si les cierran una puerta se metan por la ventana, que nunca renuncien. ¿Hay alguna clave para hacer periodismo en tiempos de likes y TikTok? Claro, no sigan las tendencias. No dejen que imperen ustedes la tiranía del clic. Háganle quite al clickbait. Y esto puede sonar un poco complicado porque de alguna manera esos son los modelos que representan alguna suerte de éxito. Pero yo creo de alguna manera que investigar en profundidad, escribir largo, alejarse de las tendencias y cultivar la ética son claves que le riñen al tiempo digital, pero que le otorgan diferencial al ejercicio que hacemos. Eres periodista y escribes libros, pero sobre todo eres una lectora empedernida. ¿Nos puedes recomendar libros que no pueden faltar en la biblioteca? ¡Wow! Es un montón. Yo tengo que comenzar diciendo que a mí me encanta la poesía. Es lo que más leo todos los días, eso lo comentaba ahorita en la feria. Me encantan los poetas del Caribe, me encanta la poesía, sobre todo de mujeres. Podría recomendar que definitivamente se enfrenten a la colección de poesía bella que tiene la Universidad Externado, que son unos mini libros que vienen acompañando una revista cultural en Colombia, Malpensante, ¿no? Pero por supuesto me quedo con Gabriela Mistral, que es quizás una de las que más me inspira y me mueve, Octavio Paz de México. Y si me voy a libros de literatura, pues por supuesto no puedo dejar de mencionar al más grande de los grandes, que es García Márquez, pero decirles que se lean todas sus columnas y todos sus aportes periodísticos, que está compilado en una obra bellísima que tiene el Centro Gabo y la Fundación Gabo. Desen una pasadita por los grandes cronistas norteamericanos que dieron origen al nuevo periodismo. Y por supuesto los invito a leer todo lo que puedan, pero todo lo que puedan
del boom, porque yo creo que ahí hay unas claves bellísimas que nos acercan a esa identidad latinoamericana tan en disputa, ¿no? Y cuando ya crean que están cansados, no se cansen todavía y váyanse por allá, por los lados de Fedor Dostoyevsky, e intenten comprender esos universos tan lejanos, pero al mismo tiempo tan cercanos. Para ti, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es? Andar con los otros para encontrarnos y contar. Es traducir la realidad a partir de la documentación de la historia y el testimonio de la memoria. Si bien el periodismo no se hace para ganar premios, el buen periodismo siempre obtiene reconocimientos aquí y afuera. Tu carrera te llevó a obtener el Gabo, el Ortega y Gasset, Simón Bolívar, y eso definitivamente motiva. ¿Qué nos puedes decir sobre esa relación periodismo y premios? Wow, pregunta difícil, no sabría cómo decir. Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo diría lo siguiente, todos estos reconocimientos que tú mencionas se logran cuando tú trabajas en colectivo, cuando entiendes que no es un ejercicio individual, sino colaborativo, y es lo que a mí me ha pasado en la vida. Cuando ganamos el premio Gabo, en las palabritas de agradecimiento dije que me sentía muy feliz de ganarlo porque era el resultado de haber hecho un trabajo con amigos. Yo creo que esas cosas pasan cuando haces cosas bellas con amigos. Por supuesto, los premios son un reconocimiento al trabajo, pero no son el único reconocimiento, ni es el más importante. El más importante es cuando tú haces un ejercicio útil que le sirve a los demás. Y cuando te dicen que les sirvió lo que tú hiciste, ese es el mejor reconocimiento que el oficio te regala. ¿En qué momento decides hablar sobre el conflicto armado y la guerra? ¿Tienes libros que te hayan inspirado? Claro que sí, por supuesto. La inspiración viene de acercarme, por ejemplo, a todo lo que construyó Medios para la Paz en Colombia en los años 90, que nos empezó a agrupar a periodistas que intentábamos cubrir el conflicto en los territorios y nos acerca a una literatura hermosa y enorme, incluso literatura autobiográfica y testimonial, ¿no? Yo creo que yo comienzo interesándome mucho por el tema de la desaparición y entonces empiezo a leer con mucho juicio Operación Masacre de Rodolfo Bosch y otros clásicos de Argentina y Chile que así lo muestran. Pero de alguna manera me centro tremendamente en los trabajos tan bellos que han hecho varios de nuestros escritores más importantes en Colombia y que han contado el conflicto de diferentes maneras, incluso a través de la literatura. Y luego pues vendría toda una suerte de recorrido por otros momentos que en la historia nos han trazado situaciones muy difíciles, todo lo que ocurre con el nazismo y el holocausto, y que nos acerca a la literatura y la escritura tan desgarradora de Primo Levi, para hacernos comprender lo enorme que puede ser el testimonio y lo complejo que puede ser para el periodista tratar de tomarlo para poder construir piezas que sean comprendidas finalmente. ¿Por qué deberíamos leer La voz de los lápices? La voz de los lápices es un libro escrito en una estructura narrativa distinta, compleja, que va de la mano de varias voces. Reúne textos inéditos de varios de los sobrevivientes, plantea también un ejercicio de construcción colaborativa que tomó bastante tiempo para desarrollarse. Y yo podría decirles que las personas que fueron asesinadas en mi región, que fueron exterminadas, los pensadores e intelectuales críticos de mi región, ellos nos dejaron un legado que luego los sobrevivientes escribieron. En el texto uno de ellos me dice, ellos fueron las voces de esos lápices que en algún momento fueron silenciados. Entonces mi recomendación es que hay que leer a todo aquel que tiene cosas tremendamente valiosas para ayudarnos a comprender lo que nos ha pasado. La muerte de pensamiento crítico se escenifica en La voz de los lápices. ¿Crees que todavía sigue ocurriendo? Sí, claro, por supuesto. Todavía hay espacios vedados, territorios silenciados y mucho trabajo por descubrir y por hacer y por compartir. Colombia en general tiene una herida, una fractura muy dolorosa y muy profunda.
pero no quiere decir que no podamos hacer esfuerzos por esas reconstrucciones permanentes, en donde no nos cansemos y en donde podamos hacer de la memoria un ejercicio vivo y permanente. Dices que hay silencios complacientes, sometidos, pero también silencios resistentes. Explícanos un poco mejor esto. El silencio tiene muchas formas y texturas en lo que he venido estudiando como una meta primordial dentro de mi tesis doctoral que estoy escribiendo. El silencio es un espacio que se carga de una intencionalidad, como lo dice la investigadora Carmen Pardo, y que nos muestra unas maneras de poderse manifestar, como también lo dice otro investigador, Le Breton. Yo lo que creo es que el silencio es un espacio que nos permite construir, y muchas de esas memorias subterráneas que luego emergen se construyeron en espacios de silencio. Y allí tú puedes tomarle el pulso a la resistencia, también al dolor, pero también a lo vivo. ¿La noche de los lápices y la voz de los lápices están conectadas de alguna forma? Son historias que tratan sobre las violencias en países latinoamericanos. Son historias que tratan del mundo intelectual o del mundo académico de los estudiantes. Ahí se encuentran, ¿no? Pero pues cada una de ellas habita una territorialidad y una identidad distinta, conectadas por ese lazo de desolación que nos deja la guerra en ambos países. ¿Algo cambió en Gina después de escribir La voz de los lápices? Creo que ahora sé escuchar más, ahora hablo menos y ahora concibo el periodismo como un espacio de investigación-creación lento. Ya no quiero correr. ¿Cómo escribir, contar y cubrir historias o hechos que aún duelen y que no quieren ser contadas por medio de saber cómo pasó? Claramente lo que se necesita es un tejido humano fuerte que te abrace y te apoye. Estos ejercicios no se hacen en soledad, se hacen con un coro de voces que te anima y al que tú también le devuelves solidaridad a través de la conversación y de la escucha. Yo creo que eso es necesario para poder hacer este tipo de ejercicio. Y por el otro lado, que exista en ti un compromiso muy bello con tu territorio. Yo, en la medida en que me voy volviendo más grande, o sea, más viejita, más ganas tengo de volver a mi territorio para intentar comprender y aportar lo que se necesita para que seamos un espacio permanente en construcción y en ese emerger nuestra comunicación. ¿Qué te motiva a seguir narrando los dolores de la guerra en nuestro país? Que los dolores también son belleza. Cuando se le da una mirada desde lo poético, desde la poesía, podemos encontrar esas herramientas que nos permiten narrar historias que son complejas, pero que también están revestidas de una belleza. Eso parece contradictorio, pero la poesía nos enseña cómo. Y yo me quiero arriesgar a hacer ese ejercicio por mucho tiempo más. ¿Cómo decirle a los jóvenes que se acerquen y conozcan más la historia de nuestras violencias cuando es un tema tan complejo y delicado? Los jóvenes tienen toda la razón cuando no quisieran acercarse a esto, porque duele. No. Bueno, sí. También sucede porque están distraídos con demasiadas cosas que en el mundo hoy gravitan, en el mundo tecnológico gravitan y nos mantienen dispersos. Pero yo podría decirles que en esos dolores o en esas tragedias hay enormes historias de intelectuales que nos regalaron cosas tremendamente valiosas que merecen ser contadas y ser compartidas. Qué lindo que los jóvenes quieran reconstruir los archivos. Qué bonito que ustedes con esas ganas y con ese deseo puedan hacer cosas que ya los más viejitos estamos dejando de hacer porque estamos cansaditos. Estoy cansado, jefe. Y qué lindo que lo puedan hacer desde sus voces y desde sus posibilidades y por supuesto desde sus creatividades. Como joven y mujer que está en su último semestre de la universidad, ¿qué consejo nos darías para ejercer un buen periodismo? Que les guste mucho esto, hay que amar esto para poder hacerlo
Cuando no se ama, no es posible darlo todo por lo que te gusta y en lo que crees. Hay un sancocho a tu nombre. ¿A quiénes invitarías y por qué? Uy, Dios, o sea, yo siempre suelo decir que el oficio me ha regalado 1.000.000 de amigos, pero el sancocho más rico que quisiera desarrollar es con mis 2 hijos, con Mariali y con Juan Sebastián. Y hoy día con una persona maravillosa que me está acompañando desde lejitos y que está en Berlín y que espero pronto volver a estar con ella.